Buenos días, buenas tardes o buenas noches, señoritas, muchachos, caballeros, todas las personas que estén viendo. Este video es una introducción a Arduino, principalmente a lo que son la conexión para las entradas digitales, específicamente lo que es la conexión de los pulsadores. Vamos a tomar como referencia los datos entregados por el diseñador en la página de arduino.cc. Finalmente va a quedar una tarea también para que puedan visitar la página y empiecen a investigar un poco lo que es el código del comando if, que nos va a servir mucho también para aplicarlo a los pulsadores. Bien, entonces lo que intentaremos responder en este video es cómo conectar un pulsador a la placa Arduino Uno R3. Para eso vamos a hablar un poco acerca de los puertos digitales y vamos a explicar las conexiones pull-up y pull-down, principalmente como lógica positiva y o lógica negativa. Y finalmente lo que es la tarea de investigación. Bueno, sabemos que la placa Arduino tiene puertos analógicos y puertos digitales. Nos vamos a centrar específicamente en los puertos digitales que van desde el pin 0 hasta el pin 13. Estos puertos se llaman digitales, como dice aquí, se llaman digitales porque trabajan bajo una lógica que se llama lógica binaria. Siempre cuando se dice que hay una entrada o una salida digital, es porque trabaja con una lógica binaria, es decir, que acepta solamente dos valores, en este caso de voltaje. Ya pueden ser dos valores de voltaje, dos valores de corriente. Y para el caso nuestro, estos valores de voltaje van a ser 0 volt y van a ser 5 volt. ¿Ya? Entonces se llaman puertos digitales justamente porque solamente soportan estos dos voltajes. Podría ser también que aceptaran 3,3 volt, en vez de 5 volt podría ser 3,3. Pero para el caso nuestro vamos a definir que vamos a trabajar con 0 volt y con 5 volt. Entonces, puertos digitales aceptando valores de 0 volt y de 5 volt. Eso hay que tenerlo súper claro. Bueno, entonces sabemos que los puertos digitales se puede configurar por software como si fueran entradas o como si fueran salidas. En el ejercicio que hicimos respecto del secuencial de luces, configuramos algunos puertos digitales como si fueran salidas. En esta ocasión vamos a configurar los puertos como si fueran entradas. ¿Ya? Entonces, para eso tenemos que ocupar el comando pinMode, como dice aquí, con la sentencia input. De esa forma definimos algún pin, lo definimos como si fuera una entrada. Ya entonces colocamos pin mode, le colocamos el número del pin, por ejemplo el pin 12, ¿ya? Y le colocamos input. Entonces el microprocesador va a reconocer el pin 12 como si fuera una entrada. Por lo tanto se va a preparar para recibir energía, no para entregar energía. ¿Ya? Bueno, entonces ahora vamos a configurar el puerto digital como si fuera una entrada. Entonces el pin 12, por ejemplo, podría recibir 0 y 5 volt. Entonces nosotros lo podemos relacionar directamente con un pulsador porque ya estamos acostumbrados, ¿cierto? Y decimos, bueno, si el pulsador está abierto, va a generar 0 volt en la entrada y si el pulsador está cerrado, va a generar 5 volt. Eso es como lo más normal o lo más usual, ¿ya? Entonces nosotros nos vamos a acostumbrar no a hablar en voltaje, nos vamos a acostumbrar a hablar en sentido lógico, ¿ya? Vamos a hablar respecto del estado del pulsador o el estado del interruptor o el estado de la entrada. No vamos a hablar respecto del voltaje, vamos a hablar del estado lógico de la entrada o el estado lógico del pulsador. Entonces el pulsador tiene dos estados, el estado abierto y el estado cerrado. Y vamos a definir que el estado abierto, en términos lógicos, es decir, para el microprocesador, el estado abierto va a ser cero lógico. Es decir, cuando el pulsador se encuentre abierto, el microprocesador lo va a entender como si fuera un cero lógico. Y cuando el pulsador se encuentre, valga la redundancia, pulsado, cuando se encuentre presionado, va a estar cerrado y el microprocesador lo va a entender como si fuera un 1 lógico, tal como dice aquí. ¿Ya? Entonces tenemos el valor 0 lógico y el valor 1 lógico. ¿Por qué vamos a acostumbrarnos a hablar en 0 lógico y en 1 lógico? Porque dependiendo cómo conectemos el pulsador, entonces el valor 0 lógico puede ser efectivamente 0 volt y el valor 1 lógico puede ser efectivamente 5 volt, a lo que le llamamos lógica positiva. ¿Ya? Pero dependiendo también la conexión del pulsador, el 0 lógico puede ser 5 volt
Y el 1 lógico puede ser 0 volt, a lo que le llamamos lógica negativa. Entonces, para no confundirnos con el tema de los voltajes, es preferible hablar en valores lógicos, que es lo que entiende el microprocesador. Ahora, lo que sí, cuando uno programa, tiene que tener mucha claridad si es que va a ocupar la lógica positiva, es decir, 0 lógico 0 volt y 1 lógico 5 volt, o si va a ocupar la lógica negativa, es decir, 0 lógico 5 volt y 1 lógico 0 volt. Entonces, cada programador verá qué lógica le conviene, si le conviene la lógica positiva o la lógica negativa. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a trabajar en la lógica positiva, porque entendemos que cuando el interruptor está abierto, entrega 0 volt y cuando el interruptor está cerrado, entrega 5 volt. Pero eso ya es comodidad de cada uno. Entonces, resumen, lo primero que tenemos que hacer cuando queremos conectar el pulsador, tenemos que tener en cuenta que hay que configurar dentro del programa al pin como si fuera una entrada y después tenemos que elegir qué lógica vamos a utilizar para conectarlo, si la lógica positiva o la lógica negativa. ¿Ya? Eso es primordial. Bueno, entonces la lógica positiva, que se llama pull down, ¿ya? O también le llaman resistencia pull down, pero bueno, nosotros la vamos a llamar pull down, indica que la entrada mantiene un cero lógico, ya conocemos lo que significa este tipo de esquemas. La entrada mantiene un cero lógico, pues queda conectada a 0 volt o a GND por medio del resistor de 10 kilo ohm. Entonces, claro, cuando el pulsador está abierto, entonces la entrada está conectada a GND a través de la resistencia. Pero cuando el pulsador ahora se cierra, ahí, entonces ahora la entrada digital está evidentemente conectada a este nudo, pero este nudo tiene conexión ahora con este 5 volt. Entonces la resistencia queda con 5 volt y la entrada también queda con 5 volt. Es decir, se cierra el interruptor y la entrada recibe 5 volt, ¿ya? A través de este cable rojo. Entonces, esta es como la conexión más usual, digamos, la que estamos más acostumbrados. Ya, entonces la lógica positiva o también llamada pull down. Bastante sencillo, es como lo más clásico, digamos. En términos de conexionado, aquí hay un ejemplo. Yo lo hice con la entrada 12, como lo mencioné antes. Entonces vamos a partir de GND. En GND nos vamos a la resistencia. GND, yo tomé de ese GND, podría haber tomado ese o podría haber tomado ese. Tomé ese GND, me metí aquí al protobar, llega a la resistencia. La salida de la resistencia se mete al interruptor y aquí genera un nudo hacia la entrada. Salida de la resistencia se mete al interruptor. Como el interruptor está conectado internamente, es decir, aquí hay una latita por dentro. Entonces la resistencia se mete al interruptor y a la vez se mete aquí a la entrada a través del cable. ¿Ya? Y la salida del interruptor se va a los 5 volts. Entonces aquí tendríamos la salida del interruptor. Me meto aquí al protobar y aquí estaría llegando a 5 volts. Esa sería una conexión para el ejemplo con el pin 12. Sería una conexión para la lógica positiva o pull down. Y también tenemos la conexión de lógica negativa o pull up. En este caso, la entrada mantiene un 1 lógico, pues queda conectada a 5 volt, es decir, a VCC, por medio del resistor de 10 kilo ohm. Entonces aquí nos damos cuenta que, claro, cuando el pulsador está abierto, la entrada está recibiendo 5 volt, permanentemente está recibiendo 5 volt. Pero ahora, cuando el pulsador se cierra, la entrada entonces queda conectada a 0 lógico, porque se mantiene conectada a 0 volt, es decir, a GND, a través del conductor azul. Entonces aquí ocurre lo contrario, es decir, cierro el interruptor o cierro el pulsador y la entrada queda en 0 volt o en 0 lógico. Y cuando abro el pulsador, entonces la entrada queda en 1 lógico o en 5 volt. Totalmente al revés que la lógica positiva o pull down. Respecto de la conexión, digámoslo así, ahí tenemos un ejemplo. Nuevamente lo hizo con la entrada 12, evidentemente. Entonces partimos nuevamente por el GND. Del GND nos vamos al interruptor. Entonces nos vamos al GND. Me metí aquí al protoboard. Del protoboard llega acá al interruptor. La salida del interruptor
entra la resistencia y a la vez en el nudo se va la entrada. Sale el interruptor que estaría aquí. Fíjense, aquí tenemos la latita. Por una parte me voy a la resistencia y por otro lado me voy aquí a la entrada 12, en este caso. Entonces estoy en este punto, salgo de la resistencia, me meto 5 volts. Salgo de la resistencia, me meto 5 volts. Entonces aquí habría un ejemplo para la conexión pull-up o también llamada lógica negativa. Bien, esas son las dos conexiones más clásicas, digamos, de pulsadores o de interruptores también para el Arduino. Es bueno que vayan retrocediendo este video, vayan viendo vayan anotando los planitos para el pull-up y el pull-down y ustedes decidan con cuál trabajar, ¿ya? Cualquiera de los dos eh, es posible programar, ¿ya? Ahora normalmente uno está más acostumbrado con la lógica positiva, con la pull-down, pero eso va a depender de cada uno. Lo que sí es que hay que tener en cuenta que cuando uno programa con pull-down, internamente la lógica de programación no va a ser exactamente igual cuando está trabajando con pull-down. Entonces ahí hay que tener cierta, eh, digamos, ciertas marcas o va a haber ciertas diferencias en los programas, ¿ya? Entonces cuidado, porque de repente ustedes pueden buscar un programa, pongamos que tengan un programa donde tengan en alguna parte conectado un pulsador al Arduino, ¿ya? Entonces ustedes llegan y copian este circuito, digámoslo así, y lo programan pensando en pull down, pero no se dieron cuenta que este circuito está conectado como pull up. Entonces, la programación que ustedes hicieron, la hicieron pensando en pull down, pero la conexión la tienen en pull up. O al revés, ustedes programan pensando en pull up, pero la conexión la tienen en pull down. Eso suele pasar cuando las personas copian y pegan un circuito que está en internet y no entienden qué es lo que están haciendo. Así que ojo con eso, ojo, ¿ya? Entonces por eso que es importante repasar nuevamente cuáles son las características de la lógica positiva y la lógica negativa, ¿ya? Así que cuidado. Bueno, entonces hay una pequeña tarea respecto de esto que nos va a servir bastante, que es investigar el comando if, ¿ya? El comando if en el lenguaje de programación de Arduino y cómo es su sintaxis, es decir, cómo aplicar el comando if en el Arduino Editor, ¿ya? Lo pueden hacer en cualquier parte de la web, pero siempre es bueno ir a la fuente oficial, así que ahí les dejé la página, se la voy a dejar también en la descripción del video y pueden acceder directamente a lo que dice Arduino.cc respecto de if y cómo aplicarlo, ¿ya? Y uno se tiene que empezar a preguntar, ¿podrá aplicarse el comando if en relación a los pulsadores? ¿Habrá alguna relación entre este comando y los pulsadores? ¿Me podrá servir para algo? ¿Ya? Yo creo que sí, pues. Esa es la idea, empezar a investigar. Bueno, espero haber ayudado respecto de cómo conectar los pulsadores al Arduino. Cualquier duda o consulta la pueden hacer aquí directamente en el video. En cuanto las vea las voy a responder o si no directamente al correo. Que esté muy bien, nos vemos. Chao, chao, chao.